Está prohibido escupir al suelo. Siempre me ha intrigado ese letrero. ¿Cuánta saliva produce nuestro cuerpo al día? ¿Tienen alguna idea? No sé, ¿medio litro? Nuestro cuerpo produce 1,5 litros de saliva diaria. Quiere decir que son más o menos 34.000 litros de saliva durante una vida promedio. ¿No han pensado para qué tanta saliva? ¿Para qué producimos 34.000 litros de algo que aparentemente no nos sirve para nada? Escarbando los libros antiguos de los antiguos egipcios y griegos, descubrimos que en aquel tiempo curaban con la saliva. Ya no te va a doler. Es interesante saber que nuestra saliva alberga 600 tipos de bacterias diferentes y se están descubriendo cada vez nuevas. Y una de estas bacterias produce en nuestro cuerpo la muy valorada vitamina B12. Nuestro cuerpo no la sabe elaborar, pero las bacterias que albergamos en nuestra boca sí lo pueden hacer. Además de bacterias y algunos virus y algunos hongos, nuestra saliva contiene muchas defensas muy interesantes para nuestro cuerpo. Predigiere la comida, predigiere las grasas, también nos protege contra infecciones bacterianas y infecciones fúngicas, pero también contiene un compuesto muy interesante que se llama opiorfina. Sepan que esta opiorfina tiene 5 veces más potencia en cuanto a anestesiar nuestro cuerpo comparada con la morfina. Y cuando alguien se golpea el dedo, no está tan errado, porque nuestra saliva contiene opiorfina, un anestésico potentísimo. Cuando alguien le muerde un insecto y se chupa, no está tan errado, porque nuestra saliva contiene sustancias antiinflamantes y que ayudan a disminuir el dolor inmediatamente. Hay de saliva a saliva. Saliva de las mujeres, que dicen que es la más potente en cuanto a las curaciones. Saliva de los caballos y de las vacas, que dicen que sirven muy bien contra la caída del cabello. También la saliva de los perros, que sirve muchísimo, muy bien contra dolores de artritis. Así es que los que tienen perritos y acostumbran que les laman los pies o las manos, eso no me parece higiénico. Sepan que hacen una especie de curación en su cuerpo. Hay quienes chupan los chupones de los bebés. Antes de dárselo al bebé, lo chupan y luego se lo ponen al bebé. Esto no es higiénico. Claro que no es higiénico, pero nuestro cuerpo no es higiénico. En lugar de perjudicar a la salud del bebé, en realidad le estamos ayudando, porque le estamos añadiendo algunas de las bacterias, estamos compartiendo algunas de las bacterias benéficas que posteriormente van a ayudar a construir su sistema inmunológico. La saliva puede servir contra el cansancio muscular, contra los dolores de la artritis y arteriosclerosis. Puede eliminar incluso cicatrices, puede eliminar estrías, celulitis, calambres, puesta en el ojo, puede ayudar a eliminar el estigmatismo, incluso cataratas, hemorroides, dolor de cabeza y hasta catarros. Esta ciencia y se llama cialoterapia. Curación con saliva. Hay algunos casos contraindicados a usar la saliva, por ejemplo, cuando hay una herida abierta o cuando hay una infección en la boca o cuando nos hemos enjuagado con algún enjuague o nos hemos limpiado recientemente con una pasta de dientes. En estos casos, la saliva no se utiliza. Cuando acabamos de comer algunas especies o algún picante, en este caso la saliva no sirve para propósitos curativos. Si te pareció interesante esta información, ponle clic en me gusta y comparte ese video con quienes piensas pudiera ayudarles en su vida. Inscríbete a mi canal. Nos vemos a la próxima. Chao.